Ya. Traten de arreglar, por favor, sus micrófonos para la siguiente. No se olviden que estas charlas, estas clases implican siempre que nos pongamos a charlar, a conversar sobre los temas y analizar juntos, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ok, entonces, lo que he hecho es revisar el tema, aumentar algunas cositas, aclarar otras tantas, y les he enviado un video ah, para que puedan ustedes orientarse mejor con una infectóloga pediatra que ha hecho un muy buen resumen realmente sobre la sífilis. Así que lo que voy a hacer es ampliar el tema con ustedes. ¿Ya? Por favor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a necesitar que cuando haga una determinada pregunta, me indiquen las preguntas que no están respondidas para que las vayamos a responder juntos. ¿De acuerdo? Ya. Primero, hay que reconocer lo siguiente, que el treponema pallidum es la etiología, es una espiroqueta. Aquí pueden ver la imagen. ¿Mm? Y nosotros la vamos a ver así. Esta espiroqueta no puede observarse por tinción de Gram. Por lo tanto, podríamos decir que es Gram negativa. Pero en realidad es una espiroqueta que para poder visualizarla se requieren medios y cultivos específicos. Otra característica importante del triponema. Este microorganismo es un patógeno exclusivo para el hombre. Y la enfermedad, la sífilis, puede abarcar toda la vida del individuo. Bien, entonces esta diapositiva es nueva. Vamos a subrayar aquí algunos elementos importantes. No puede observarse por tinción de Gram. Patógeno exclusivo para el hombre. Otra palabra clave. Y la enfermedad puede abarcar toda la vida del individuo. Seguimos. Otra cosa interesante que vale la pena mencionar sobre este microorganismo es lo siguiente. Viene más adelante en realidad la pregunta. Esto ustedes ya tienen. Esta presentación la tienen formulada como pregunta, ¿verdad? Hola. Sí, doc. Ok, gracias. Bueno, aquí en esta pregunta les he hecho una pregunta general antes de mostrar todos los enunciados. Uno de ellos está relacionado con sus aspectos morfológicos, ¿no? Si uno analiza un poco esta información, evidentemente son cosas importantes para tener una idea, pero yo ahora tengo la obligación de preguntarles lo esencial y enfatizar lo esencial de cada tema. Bueno,
Adriana Alexandra Parrado Ruiz. Sí, doctora, acá estoy. ¿Cuál crees tú que sea el enunciado más importante de los que hemos mencionado? Quizás la multiplicación transversal, porque puede pasar fácilmente a la placenta. La multiplicación transversal. Tú habrías elegido esta. Ok, gracias Adriana. Alex Ok. Alberto Cabrera. Mm, Doctor, yo creo que el punto más importante sería el punto 6, ¿no? Porque habla sobre las transfusiones sanguíneas. Explícame eso. Bueno, yo leí, ¿no? Bueno, más adelante habla, ¿no? Sobre que en los medios de transmisión lo último vendría a ser sobre las transfusiones sanguíneas y ahora en la actualidad ya no es tanto, o sea, ya no se observa tanto debido a que ahora hay más controles, ¿no? En el tipo de pacientes que donan, en los exámenes serológicos y eso. Pero si te pones, ya de acuerdo, está bien. El punto central en el enunciado 6 no habla nada de controles realmente. Lo único que dice que en sangre conservada en hemoteca, o si prefieren en un banco de sangre, si se les ha pasado el control, vamos a imaginar que estuvo en un periodo de ventana y salió negativo, y resulta que tenemos sangre contaminada con sífilis. Si esto ocurriría, la bacteria solamente va a sobrevivir en ese medio 24 o 48 horas. Por lo tanto, si esta sangre no se ha transfundido en las siguientes 48 horas, probablemente, aún habiéndose contaminado con sífilis, pues el microorganismo ya estaría muerto. Entonces, en este momento, el enunciado 6 no habla absolutamente nada de los controles, simplemente habla de que la naturaleza de por sí te está protegiendo, porque la bacteria en un banco solamente va a vivir 48 horas. Creo que ese es el enunciado probablemente, es uno de los enunciados más importantes. No puedo decir que los otros no lo sean, pero para fines prácticos de utilidad epidemiológica, de sospecha de infecciones, este parece tener un particular valor. Ahora, esta es una pregunta nueva sobre la enfermedad. Me han dicho cómo es el microorganismo, me han dicho cómo se mueve, ya sé que es difícil cultivar, ya sé que es gram negativo, pero en ningún lado de las presentaciones que les he dado, de las imágenes que les he presentado, ninguna habla sobre cómo produce la enfermedad. ¿Alguno de ustedes ha investigado cómo se produce la enfermedad? ¿Cuál es la etiopatogenia y la fisiopatología de este cuadro? Miren, este es un microorganismo muy interesante. Lo he tratado de resumir en los siguientes enunciados, todo lo que ocurre con este microorganismo cuando ingresa a nuestro cuerpo. Primero hay que saber que el Treponema pallidum no presenta un factor de virulencia alguno que induzca el daño de los tejidos. No hay factor de virulencia, o si prefieren, de patogenicidad significativa. Eso uno podría pensar, pero ¿cómo? Si no tiene virulencia, si no tiene patogenicidad, ¿cómo produce la enfermedad? Veamos el siguiente enunciado. Posee un lipopolisacárido, pero es atóxico. Generalmente los lipopolisacáridos son los que desencadenan las reacciones tóxicas a través de las cuales producen el daño o desencadenan el mecanismo inflamatorio. Pero en este caso no. Posee un lipopolisacárido, pero es atóxico. En gran parte se debe a que se cobija con nuestras propias células y se tapa, por así decirlo. Pero su lipopolisacárido per se es atóxico. Yo sigo a entender entonces cómo produce la enfermedad. No posee exotoxinas.
ni libera productos con actividad enzimática. Bueno, pero sigo sin saber cómo produce la enfermedad. No hay ectotocinas, que son importantes en ciertas patologías, como por ejemplo en la tosferina, en la difteria. Y tampoco tiene actividad enzimática que destruya nuestro organismo. ¿Qué hace entonces este microorganismo? Lo que hace este microorganismo es que tiene un particular medio de adhesión, una adhesina apical que reconoce en nuestro organismo a la fibronectina. Ya, pero hasta aquí no hay datos de cómo se produce la enfermedad, solo sé que tiene una adhesina, algo que permite adherirse, ok, y que esta molécula reconoce en particular a la fibronectina. Entonces se produce una adherencia en el endotelio vascular y esta adherencia va a promover la expresión del ICAM1 que actúa como ligando de las moléculas de adherencia LFA1 y CD43, especialmente en los monocitos. Esta adherencia es la que va a producir la endoarteritis obliterativa de los pequeños vasos. Bueno, ya de alguna manera puedo entender cómo va produciéndose la lesión. Cómo se adhiere al endotelio a través de esta adhesina. Esto va ocasionando esta adhesión, va produciendo una endoarteritis obliterativa de los pequeños vasos. Bueno, finalmente encontré algo que empieza a causar los problemas. Pero ¿qué más hace? El huésped, es decir, nosotros que estamos con la sífilis, tomaríamos como no propia a nuestra fibronectina. Porque hemos dicho que ellos tienen una adhesina que se une a la fibronectina que está en nuestro organismo. Por lo tanto, nosotros, dada esta adhesión del treponema pallidum, dada que se produce esta adhesión del treponema pallidum, esta adhesión hace que nosotros, al ver a la fibronectina tan adherida, pensemos que no es parte de nosotros. ¿Y qué pasa? Se generan anticuerpos contra el treponema, pero específicamente contra nuestra fibronectina, con el consiguiente ataque de los tejidos del huésped por la propia respuesta inmune. En otras palabras, nosotros elaboramos una respuesta inmune que nos ataca a nosotros mismos, porque desconocemos a nuestra fibronectina. Y este es el elemento central de la fisiopatología. El treponema, al añadirse a la fibronectina tan firmemente, nosotros, como el huésped, tomamos como no nuestra la fibronectina y generamos anticuerpos contra nuestra fibronectina y como consiguiente nosotros atacamos nuestros propios tejidos. Es decir, nuestra propia respuesta inmune es la principal responsable del problema. Bien. En esta pregunta tenían la respuesta abierta. ¿O es una pregunta que tenían que investigar? Había una pregunta, doctor. Bueno, dos. Ya, entonces esta pregunta no estaba respondida. Una es qué tan probable es esta vía de infección de la transfusión sanguínea. Ah, ok. Bien, entonces esto ustedes ya saben, ya lo han repasado. Hasta aquí tienen todo esto acá. Entonces, ahora sería fácil responder esta pregunta. ¿No creen? ¿Cuál sería la respuesta, Alejandra Guisada Vargas? Doc, ¿me escucha? ¿Sí? Es que la probabilidad es baja. Bueno, podríamos verlo de dos lados. En el caso de aquí de Bolivia, como la sangre es escasa,
no alcanzaría a quedarse más de 2 días, pero en el caso que se quede más de 2 días, el Treponema pallidum ya, como es lábil, moriría, entonces no habría mucha posibilidad de que exista una infección por una transfusión sanguínea. Las posibilidades por transfusión sanguínea podrían reducirse siempre y cuando se hayan transfundido después de 48 horas de estar permaneciendo en el banco de sangre. Eso es el punto central en este momento. Ciertamente, si tenemos una alta demanda, probablemente vaya a permanecer poco tiempo almacenada y el riesgo no desaparecería completamente. Pero después de las 24 horas ya muchos han muerto. Y a las 48 horas, pues probablemente ya no tengamos treponema. Ok. Entonces es muy poco probable, ¿no? Para empezar también porque sabemos que la sangre se analiza antes de su transfusión. Entonces, la persona que me acaba de responder me va a ayudar a identificar las preguntas que faltan responder. Esta pregunta está respondida ya, ¿verdad? ¿O estaba abierta? No, ya está respondida, Doc. Ok, vamos a repasar contigo hasta que me digas cuál pregunta no está respondida, ¿de acuerdo? Ya. Sí. Esta estaba cerrada. Esta Esa era está para cerrada, investigar. sí. Ok. Bueno, y acabo de mostrarla. Vemos que la infección en varones es 3 veces más frecuente que la de las mujeres. Periodo de incubación. Se van a fijar ustedes que la mayor parte de los microorganismos tienen un periodo de incubación que fluctúa alrededor de 14 días, 2 semanas. En este caso en particular, está dentro de ese periodo donde están la mayor parte de los periodos de incubación de los microorganismos. En este en particular, desde 10 a 19 días. Bien, seguimos contigo hasta que identifiquemos la siguiente. ¿Cuál es la siguiente pregunta que ha estado para investigar? La siguiente también está respondida, Doc, que está también en esta página. Una mujer gestante que no recibe tratamiento en el momento. Esta está respondida, ¿verdad? Sí. Ok. Esta pregunta. Sí, la siguiente es la que no está respondida. ¿Cuál es la paradoja de la sífilis? Y el mecanismo de contacto es directo. Sí. Sangre, esperma y transplacentario. Ok. Esta pregunta no la tienes, ¿verdad? La de transplacentario sí está respondida, pero la de ¿cuál es la paradoja de la sífilis? No. Esta pregunta, el mecanismo de contacto es directo, es decir, sangre, esperma y transplacentario. La pregunta es ¿por qué? ¿Tienen esa pregunta bien respondida? Sí, Doc, Ok. Por su labilidad al medio ambiente, ¿sí? Y los antisépticos. Por ello se acepta que el 100% de los casos, la mayor parte de ellos mejor, es directo. Entonces, si hemos visto que el punto central de la enfermedad es nuestros anticuerpos peleando contra nuestros propios componentes celulares. Entonces, desde el punto de vista inmunológico, el treponema pallidum es capaz de producir o de inducir la formación de anticuerpos específicos, treponémicos y no específicos, que son las reaginas. Bien, veamos cuál sería la paradoja de la sífilis. Quisiera saber cómo han investigado este tema. Víctor Mateus Zurita Vargas. Víctor Mateus.
Disculpe, doctor, no tengo investigado esto. Bien. Vamos a tomar en cuenta que cuando se den tareas específicas y por 2 veces consecutivas no las responden, entonces voy a anular su presente como falta a partir de la siguiente actividad. Estoy explicando las reglas del juego, ¿de acuerdo? Ok. Santiago Delgadillo Galdo. Doctor, no, la verdad tampoco encontré algo sobre esta pregunta. Ya, ok. Veamos cuál es la paradoja. Las personas con sífilis activa o latente parecen ser resistentes a la sobreinfección. Es decir, si tengo una sífilis latente y como soy promiscuo y me pego otro contagio adicional, aparentemente soy resistente a una sobreinfección. Ese es el primer punto. Ahora veamos lo siguiente. Sin embargo, si la sífilis temprana se trata de manera adecuada y se erradica la infección, no me va a dejar inmunidad definitiva después de tratada, aun cuando serológicamente pueda detectarse la presencia de anticuerpos. Es decir, me hacen prueba de sífilis y soy positivo todavía. Es decir, tengo anticuerpos, pero me han tratado la enfermedad adecuadamente. Pese a tener estos anticuerpos, si me han tratado la sífilis, no tengo inmunidad. Esta es la paradójica. Por lo tanto, pareciera que estando enfermo, no me puedo sobreinfectar, pero estando sano, aún teniendo anticuerpos, me puedo volver a enfermar. Esa sería la paradoja en sí. Estando enfermo, no puedo sobreinfectarme, pero estando sano, habiéndome curado y aún teniendo anticuerpos, no soy inmune. Bien, seguimos adelante. Bien, las manifestaciones clínicas. Esta pregunta es importante para entender lo que ocurre. ¿Cuáles son las 4 etapas o periodos clásicos de la sífilis en el adulto? Esta pregunta está respondida, ¿no es cierto? Tenemos una sífilis primaria, una sífilis secundaria, una sífilis terciaria o tardía y tenemos una sífilis latente. Para recordar lo que ocurre en cada una de estas etapas, que son características del adulto, necesitamos encontrar palabras clave que caractericen a cada uno de estos periodos o de estas etapas. Entonces, ¿cuál sería la palabra clave en la clínica de la sífilis primaria adquirida? Pablo Aparicio Verdún. Sí, doctor. ¿Qué diría usted? La palabra clave sería el chancro indoloro. Ok. Entonces, cuando hablamos de sífilis primaria adquirida, la palabra clave es el chancro indoloro. Ahora, ¿cuáles son las características de ese chancro? Bueno, esta. Aparece una pápula que es única, que no duele y que se convierte en una úlcera que tampoco duele. Puede aparecer en cualquier punto y cura espontáneamente en 2 a 6 semanas y no deja cicatriz.
Aquí tenemos varias fotos de lo que es este chancro, que ustedes ya lo han visto. Entonces, ¿cuál sería la palabra clave de la sífilis secundaria? Vamos a preguntarle esto a Nathaniel Iván Sabando. Nathaniel Iván Sabando. Aquí estoy. ¿Me ves? Sí. Ya tienes, a ver, ¿cómo le voy a decir? Tienes 4 cosas realmente. En esto tienes la espiroquetemia, que son las espiroquetas en la sangre. Vas a tener también lo que es, ¿cómo se llama esto? Una pseudogripe, que la persona va a sentir así, se va a sentir enferma, va a tener malestar general. Cualquier característica de una gripe normal, así que ganas de nada, ganas de hacer nada, ese tipo de cosas. Después va a tener lo que es lo que es una adenopatía generalizada. Y aquí en la segunda etapa, la especial, es que va a tener, ¿cómo era? Exantema maculopapular no eritematoso palmoplantar. Ahí que va a tener así como unas manchitas en las palmas. Y en las plantas del pie también. Ok. Y la otra cosa... ¿Ah? Te estoy escuchando, sí, te estoy escuchando. Ah, ya. Y también lo que es, bueno, eso va junto con lo que son las manifestaciones cutáneas, ¿no? Y parches mucosos, lo que se llama también. Muy bien. Eso sería lo que caracteriza la parte secundaria. Listo. Gracias. Gracias, Nathaniel. Veamos entonces, repasemos nuevamente juntos este asunto. Yo diría que aquí la palabra clave, tal vez existe una mejor, pero diríamos que aquí las manifestaciones clínicas son floridas. ¿Qué quiere decir floridas? Que son varias. Hay flores de diferentes tipos, de diferentes variedades. Entonces, las manifestaciones clínicas son amplias y son varias. La palabra clave sería esta, florida, que quiere decir amplio y variado. Entonces, las características ya nos mencionó su compañero. Esta bacteremia, que es la espiroquetemia, y es la etapa que presenta más manifestaciones clínicas. De ahí que se me ocurrió ponerle como palabra clave florida. Si se les ocurre alguna mejor para definirlo, en su cabeza está perfecto. La idea es que sepan que es florida. Entonces, fíjense, he puesto diferentes colores a las cosas que hay. La enfermedad pseudogripal que mencionaba su compañero, con fiebre, parece una gripe en otras palabras. Las adenopatías generalizadas. El exantema, que como ustedes saben, exantema es una erupción que generalmente compromete una amplia superficie. No siempre, pero la mayor parte de las veces. Un exantema es una erupción en la piel que compromete una gran parte del componente de la piel. Es un exantema maculopapuloso eritematoso generalizado. Las localizaciones ya las mencionó su compañero. Y también aparecen lesiones cutáneas en forma de placas que se llaman los condilomas planos. Y además pueden haber otras más manifestaciones sistémicas. Meningitis, hepatitis, glomerulonefritis, bursitis o periostitis. Más florido que esto no podrían esperar. Y aquí tenemos nuestros condilomas. Entonces, ¿cuál sería la palabra clave de la sífilis terciaria o de la sífilis tardía? Merly Brigitte. El doctor, en la sífilis terciaria sería la neurosífilis. Ok, ¿viste el video? Y decía que también puede presentarse en la primaria y en la secundaria. También en la sífilis terciaria hablamos de los gomas sifilíticos y de las alteraciones cardiovasculares como el aneurisma de aorta ascendente. Ya, entonces el componente neurológico no es específico de este periodo Merly, como tú has visto ya. Entonces había que pensar mejor cómo hacer esta acá.
cómo seleccionar la palabra clave. A ver, veamos qué se me ocurrió en este caso. La palabra clave es progresión lenta y gomas. La palabra clave de la sífilis, de la etapa terciaria, es la progresión lenta y los gomas. De este treponema. La palabra clave. Progresión lenta y los gomas. En el otro era Florida. Aquí es progresión lenta y los gomas. Esta sífilis terciaria también se llama tardía. En el adulto hablamos de tardío cuando ocurre después del primer año, por lo menos, pero usualmente puede aparecer varios años después e incluso décadas después. Pero en el adulto, para que sea tardío, tiene que ser por lo menos después del primer año. Bien. Las lesiones se caracterizan por la presencia de gomas. Por eso se caracteriza esto. Progresión lenta. Miren, aparece después del primer año. Incluso varios años, incluso varias décadas. Ahí está su progresión lenta. Y se caracteriza por la presencia de gomas. ¿Y qué son las gomas? Hay que tener una definición clara. ¿Qué son gomas? Porque me preguntan, ¿qué es una goma? Pues son masas anormales, derivadas de la proliferación granulomatosa del tejido conectivo. Y estas gomas pueden aparecer en cualquier órgano. En cualquier órgano. Entonces, la sífilis terciaria podría tener algún componente limitado, o si prefieren benigna, que tiene una leve implicancia orgánica. Pero también podría ser grave y ser multisistémico. Cuando es multisistémico, podría afectar el corazón, los gomas, y además generar aneurismas. Podría afectar el corazón. Podría presentarse en manifestaciones articulares. Podría aparecer en cualquier órgano vital. Estos en particular son los más frecuentes, pero no son los únicos. Entonces, progresión lenta y gomas que pueden aparecer en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Mientras más limitada sea, podríamos considerarla benigna. Mientras más diseminada o multisistémica, podríamos considerar una sífilis más agresiva, una sífilis terciaria agresiva o maligna. Y veamos ahora la sífilis latente. La sífilis latente, María José Torrico Vargas, ¿qué se te ha ocurrido para poner como palabra clave? María José Torrico. Creo que me escucha, perdón. Sí, pero no te veo. Ahora sí. Aquí está. Es que me costó conectar. La ausencia, porque en ese periodo hay la ausencia de las manifestaciones clínicas de la sífilis. Perfecto, esa es la palabra clave. Ya, muy bien, vamos a revisar. Gracias. La ausencia. Ahora vamos a tener cuidado en esta situación. La ausencia, pero vamos a tener cuidado con esta definición. Es la forma más frecuente de la sífilis. Se caracteriza por ausencia de manifestaciones clínicas. Podrían haber otros signos de otras enfermedades de transmisión sexual, pero no de sífilis. Lo único que se encuentra es antecedentes serológicos de sífilis no tratada. ¿Cuándo decimos que es latente? Porque no hay clínica. Si me preguntan cuál es la forma más frecuente de la sífilis, la respuesta es latente. En esta forma, la madre podría producir, sin embargo, el paso transplacentario a su bebé, sin darse cuenta, pensando que todo pasó a la historia. Ahora bien, latente, más frecuente y ausente.
Pero fíjense esto. Todos estos periodos o etapas se presentan en el adulto con vida sexual activa. El hallazgo de Treponema pallidum determina la presencia de enfermedad. Sin embargo, no se dejen engañar. Hay una etapa latente, pero no es el equivalente de un portador sano. Está enfermo. Solo que hay ausencia de síntomas, pero está enfermo. No es un portador sano. Está enfermo. Pero no tiene síntomas. No existen portadores sanos de este microorganismo. No se dejen engañar, por favor. No existen portadores sanos. Bueno, ustedes ya saben esta respuesta, ¿verdad? ¿En qué condición se debería sospechar si estos periodos, primaria, secundaria, terciaria o latente, que son las características del adulto, se presentan en los niños? La respuesta es demasiado obvia. Sin embargo, necesito que me la digan. Luis Gustavo Matos Loza. Sí, doctor, ¿me ve? Doc, ¿podría volver a poner la pregunta? No la leí completa. ¿En qué condición se debe sospechar si estos periodos que acabamos de estudiar, primario, secundario, terciario, etcétera, que son características del adulto, se presentan en los niños? Porque estas son formas del adulto. Pero ¿en qué condición se debería sospechar si estos periodos o etapas de los adultos se presentan en los niños? Bueno, si viéramos a un niño en consulta con este tipo de clínica y obviamente no tiene antecedentes de sífilis congénita, podríamos sospechar de que ha sufrido una violación por alguien que está enfermo de sífilis. Ok, gracias. Entonces, indudablemente hay que pensar en abuso sexual, definitivamente. Bien. En términos generales, ¿qué se sabe de la sífilis congénita? Bueno, se sabe que produce abortos y mortinatos. Pero ¿qué es lo que menos se sabe de la sífilis congénita? Ya sabemos que produce abortos o mortinatos y que es parte del grupo TORCH. El grupo TORCH es un grupo de enfermedades que tienen un común denominador: bajo peso, ictericia, hepatoesplenomegalia y a veces adenomegalias. Cualquier niño que presente esa manifestación habría que sospechar de TORCH. ¿Qué es TORCH? Es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas. ¿Cuáles síntomas y signos? Los que acabo de decir: hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia y bajo peso. Todos los que tienen este grupo podrían tener TORCH. ¿Qué significa eso? Toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus y herpes, que son los grupos principales de enfermedades que producen esa clínica. Ese complejo sindromático como común denominador: hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, bajo peso. ¿Y la sífilis qué tiene que ver ahí? La sífilis está en otros, porque la T es de toxoplasmosis y la O es de otros. ¿Otros cuáles podrían ser? VIH, sífilis, hepatitis B, Chagas. ¿Qué es lo que menos se sabe de la sífilis congénita? Que la mayoría son asintomáticos. Ya sabemos que produce un síndrome TORCH, ya sabemos que produce abortos o mortinatos, pero lo que no se sabe es que la mayor parte son asintomáticos, o la que siempre buscamos algo que nos permita agarrarnos de una sospecha. Pero hay que tomar en cuenta de que la mayoría son asintomáticos. Bien, seguimos adelante.
Esta diferencia entre abortos y mortinatos ya se las he proporcionado y no voy a enfatizar acá. Entonces, la mayor parte son asintomáticos. ¿Cuánto es esa mayor parte? Más del 50%. Diríamos un 60% aproximadamente. Ahora, a diferencia del adulto, aquí hay dos variantes de la sífilis congénita que ustedes ya las conocen. Recientes y tardías. Voy a explorar su memoria a corto plazo. Se lo voy a preguntar a Luis Carlos Javier Cartagena. ¿Dónde está Luis Carlos? Doctor. ¿Estás manejando moto? ¿Qué estás haciendo? No, no es mi laptop, doctor, es que está falta mantenimiento. Ok, ya, Luis Carlos, escúchame. Mira. Las variantes de la sífilis, hemos estudiado la sífilis del adulto, primaria, secundaria, tercera y latente. En los niños, en la sífilis congénita, perdón, hablamos de recientes y tardías. Como ya he hablado de tardía en el adulto, hemos dicho que en el adulto es tardía cuando ha pasado por lo menos ¿cuánto tiempo? En el adulto. No recuerdo, doctor. ¿Alguien quiere ayudarle? ¿Un año, doctor? Un año, doc. Por lo menos un año. Entonces, eso hay que recordar, pero usualmente se presenta varios años después o varias décadas después, por eso es tardía o terciaria. En cambio, la tardía acá y la reciente tienen una clasificación distinta en lo que se refiere a la cronología en el tiempo. Las manifestaciones recientes aparecen en los primeros 2 años. Eso ya saben ustedes, las tardías ocurren después de los 2 años. También, como en el adulto, pueden hacerlo durante las primeras décadas. Bueno, en esta tabla que les presento, tienen ustedes las manifestaciones más frecuentes de la sífilis congénita reciente, antes de los 2, y de la tardía después de los 2. Fíjense ustedes cómo parte del componente que estamos viendo acá en los síntomas son características del síndrome TORCH. ¿Qué hemos dicho que es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. ¿Para qué se hacen los diagnósticos sindrómicos? Un diagnóstico sindrómico es aquello que se hace en la primera parte de la evaluación después de haber hecho la anamnesis y el examen físico y no tengo laboratorios. Pero en la anamnesis, solamente la anamnesis como tal, podría llegar al diagnóstico en el 80% de los casos. Si hago el examen físico, es un examen físico ya más dirigido porque mi anamnesis ya me ha dado casi el diagnóstico. Así que en mi examen físico voy a hacer una evaluación sistemática de acuerdo, de arriba abajo, pero voy a enfatizar en aquello que ya tiene una hipótesis diagnóstica. Como no tengo laboratorios al final de este ejercicio, voy a llegar dentro de mi cabeza a un diagnóstico sindrómico. Por ejemplo, si estoy examinando a un niño y encuentro hepatoesplenomegalia, bajo peso, ictericia, diría es un síndrome TORCH. Por lo tanto, frente al universo de posibles enfermedades, se me han reducido a 4 a 5. Veamos si realmente están aquí el grupo TORCH en la sífilis congénita reciente. Aquí tenemos hepatomegalia, bajo peso, como parte del componente del grupo TORCH. Fíjense ustedes que aparte de la hepatomegalia, aquí otro parámetro importante en la sífilis congénita muy frecuente, diríamos está entre las primeras 3, están las anormalidades esqueléticas, que al producir anormalidades esqueléticas causan tanto dolor que el niño prácticamente paraliza la extremidad para no moverla y da la impresión que tiene una parálisis, porque tiene tal inflamación en los huesos que paraliza la extremidad para evitar el dolor. En la sífilis congénita tardía, fíjense ustedes que haya un daño mayor de los tejidos, los nódulos frontales de Parrot, problemas en los maxilares, la triada de Hutchinson, en fin, todo lo que ustedes ya han visto y que les he presentado. Aquí podemos ver la pseudoparálisis y lo que dice acá
la osteocondritis. La osteocondritis, vamos a verlo juntos. Miren, fíjense cómo ven el hueso que parece tener dos líneas. Miren. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Es como si se estuviera despeluchando después de lo que ocurre en su piel cuando tienen quemaduras solares. Pues esto es lo que causa el dolor, esta pericondritis. Entonces el niño paraliza las extremidades por el dolor. Esta pregunta se refiere no a los exámenes específicos, sino a los exámenes generales y en estos exámenes generales qué alteraciones se ven. Por ejemplo, si hemos dicho que el síndrome TORCH se caracteriza por hepatomegalia, ictericia, entonces ya sabemos que cuando hay ictericia es una hiperbilirrubinemia directa. Elevación de los parámetros de función hepática. Varios focos de osteocondritis, como acabamos de ver en la radiografía. Si le haríamos una punción de líquido cefalorraquídeo, encontraríamos muchos glóbulos blancos. Si le hacemos un examen de sangre, encontraríamos plaquetas bajas. En el examen de sangre también encontraríamos anemia con datos de hemólisis. Sin embargo, cuando hacemos la prueba de Coombs es negativa, por lo tanto no es una hemólisis por incompatibilidad de grupo. Y puede haber una leucocitosis. Esto es lo que podría encontrarse en un estudio de estos niños en sus exámenes complementarios. Bueno, aquí estamos viendo las manifestaciones clínicas de la sífilis tardía que tienen su explicación en las imágenes, por lo tanto no voy a hablar más sobre ellas. Aquí, esta tendría que ser una pregunta de examen, porque es importante que esté bien consolidado. Pénfigo palmoplantar. Aquí está. Les aseguro que si yo no les pregunto en el examen, es muy probable que les pregunten en su examen cuando ya estén compitiendo por la residencia. Examen pénfigo palmoplantar. Coriza sifilítico. Coriza sifilítico. Es como si estuviera ahogándose en moco para fines prácticos. ¿Ya? A eso se refiere el coriza. Es como si se estuviera ahogando en mocos. Mucho moco. Este además, aquí como ustedes ven, tiene un frenillo sublingual que nada más es un hallazgo incidental, no es parte de la sífilis como tal, simplemente han coincidido. Y el tercer componente es la hepatoesplenomegalia. Estoy pensando en qué algoritmo podría ser, en qué mnemotécnico podría ser para recordar este. De repente ustedes puedan construir uno mejor. Yo podría decir aquí hace un momento, peco con mi hígado. Vamos a caer en eso. Peco, pénfigo, coriza, peco, con mi hígado. Peco, con mi hígado. Bien. Las triadas les encantan preguntar en los exámenes de residencia, les encantan preguntar en sus preguntas de evaluación. Así que ya saben, acá tienen aquí otra triada que es la triada de Hutchinson, pero esta es de la sífilis congénita tardía. En tanto esta otra es de la sífilis congénita reciente. Entonces, esta es la triada de la sífilis congénita precoz y esta es de la tardía. Dientes de Hutchinson, aquí pueden ver, queratitis intersticial y sordera del octavo nervio. No sé cómo funciona su cabeza. Tal vez no necesita ningún mnemotécnico, muchos de ustedes. Otro tanto podría ser que sí. Yo diría acá, di que eres sordo. El otro es peco con el hígado, ¿verdad? Aquí es, di que eres sordo.
Me acaba de ocurrir esas cosas ahora. Este es el punto central del show. Este es el punto central del show. ¿Qué significa cuando estoy diciendo el punto central del show? Cuando digo el punto central del show, ¿qué significaría Katy Alejandra Flores Quispe? Cuando estoy diciendo este es el punto central del show, ¿qué te imaginas que estoy diciéndoles? ¿Dónde está Katy? Doctor, ¿qué es lo más importante? ¿Lo más relevante? Por lo tanto, las preguntas van a salir de aquí. Y si no, les van a preguntar en su examen de evaluación. Esta es la clave del show. ¿Cómo hago el diagnóstico del adulto y cómo hago el diagnóstico en el niño? Nuestra amiga colombiana nos ha hecho una excelente descripción de esto. Aquí nada más voy a caracterizar un poquito más antes de hablar del protocolo de diagnóstico. Hay que reconocer que hay anticuerpos reagínicos no treponémicos dirigidos frente a un antígeno lipídico. Estos son los anticuerpos reagínicos no treponémicos. El clásico era el BDRL, ahora el que más se utiliza es este, el RPR, y las reaginas automáticas. Son anticuerpos reagínicos no treponémicos. Si bien son útiles, tienen un 25% de falsos negativos. Por lo tanto, ok, me van a servir, pero no son tan útiles para hacer el diagnóstico del cuadro como tal, porque tienen un 25% de falsos negativos. Como decía nuestra amiga profesora colombiana, es muy alto, como para poner a cualquiera de estos como el gol estándar. Entonces voy a ver que también han visto el video. 1, 2, 3. Jenny Vargas Mamani. ¿Cuál es el gol estándar entonces? Jenny Vargas Mamani. No recuerdo, doctor. Yamil Joel Machicao. Prueba rápida treponémica. La prueba rápida no treponémica. Ok. Muy bien, entonces ya sé cuáles son los anticuerpos reagínicos. Ahora vamos a ver entonces una de las pruebas más útiles de estas tres que estamos viendo acá es esta, las FTABS. Ok, ¿dónde está eso? Estas pruebas que estamos estudiando ahora, estas pruebas, sirven más para hacer seguimiento. Es decir, si doy el tratamiento, tendrían que ir disminuyendo las titulaciones. La titulación es, por ejemplo, esta, 1 en 8. Si está en 1 en 8 y hago el tratamiento, la siguiente está en 1,7, 1,6 hasta desaparecer, significa que está yendo bien. Pero si por el contrario estaba en 1,8 y de repente aparece en 1 en 10, digo, no está yendo bien el tratamiento. No me ha tomado la medicina o no le han puesto los medicamentos. Y estas son las pruebas treponémicas. Entonces partimos actualmente con la prueba treponémica rápida para el tamizaje. Entonces, ¿con qué se hace el diagnóstico? ¿Con qué se inicia el screening? O el tamizaje, si prefieren, con la prueba treponémica rápida. Aquí está. Adulto, ¿qué le voy a hacer? Prueba rápida treponémica. Si sale negativa, voy a repetir cada 3 meses. Si sale positiva, le doy el tratamiento. Y después, para ver si está funcionando, ¿qué prueba tengo que hacer? Tengo que hacer una prueba no treponémica. Una prueba no treponémica. ¿Cuál es la prueba treponémica? Cualquiera de estas. Solo que si utilizo para probar el BDRL, pues la siguiente también tendrá que ser el BDRL y la siguiente tendrá que ser BDRL. No puedo hacer un mes con BDRL, otro con RPR, otro con ART. Es muy importante. Pero la prueba más útil de estas dos últimas que estamos haciendo acá
Esta sirve para hacer el screening inicial, el tamizaje. Y el FTABS es la prueba confirmatoria. Bien. Las pruebas treponémicas, estas, miden inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. ¿Cuánto tiempo permanece la inmunoglobulina G? Pues la inmunoglobulina G puede permanecer toda la vida. Un pequeño porcentaje puede negativizar. El problema es este. En el adulto está relativamente fácil. Sospecho que tiene sífilis, le hago una prueba rápida treponémica. Si es negativa, repito cada 3 meses. Si es positiva, le doy el tratamiento y cambio una prueba no treponémica para hacer seguimiento. Punto. Pero ¿qué hago en el niño? En el niño el diagnóstico es más complejo. Porque ya tienen ustedes acá las 3 explicaciones de por qué son difíciles. ¿Han estudiado qué es el fenómeno prozona? Porque si solamente han estudiado que puede ocurrir un fenómeno prozona, yo podría preguntar en el examen qué es el fenómeno prozona. Así que será mejor que lo estudien. Entonces, frente a estas circunstancias que me generan dudas en el proceso de análisis de una sífilis congénita reciente, entonces sería fácil si es que logro un espécimen tomado de las lesiones que muestran treponema pálido. Es decir, podría tomar un espécimen de treponema del coriza, de esas lesiones que se están produciendo en la nariz de ese niño, de esa secreción mucosa. Y veo al microscopio y encuentro treponema. Fácil, ya estaría hecho el diagnóstico. O un examen histológico de parte de esa piel lesionada. Pero en la práctica, como decía también la profesora, esta situación es poco probable. Por lo tanto, cuando ya vamos a ver al niño tenemos que utilizar otras pruebas. Y para tratar de disminuir los factores de confusión, se han elaborado esta serie de criterios. Criterios clínicos, criterios serológicos y criterios epidemiológicos. Por lo tanto, en el adulto la prueba laboratorial es la prueba rápida. Aquí fundamentalmente son las pruebas serológicas. Pero para que las pruebas serológicas sean positivas, tiene que haber un aumento muy elevado. En la literatura norteamericana recomiendan un aumento al cuádruple de los títulos de reagina. Es decir, que cuando sacan el valor del RPR, que ya les he dicho que el BDR se utiliza cada vez menos, el RPR es el que más se está utilizando, tendría que estar tan positivo que me fijo cuáles son los parámetros que me está dando el laboratorio y que tendrían que estar 4 veces por encima de ese valor. Y después puedo hacer una prueba positiva de anticuerpos con la prueba confirmatoria, que es la FTABS. Con esto ya podría hacer razonablemente un diagnóstico. Pero si además tengo criterios clínicos para darme cuenta si estoy en la etapa reciente o tardía, y si además tengo criterios epidemiológicos, entonces mi ejercicio diagnóstico se enriquece. La inmunodepresión del VIH puede complicar el diagnóstico de esta enfermedad, porque por la inmunodepresión puede haber una respuesta ausente aún teniendo sífilis. O paradójicamente también podría haber una respuesta exagerada, dependiendo de la etapa en la cual nos encontremos. Cuando encontramos pruebas RPR o BDRL en el líquido cefalorraquídeo, hay que hacer tratamiento de una meningitis. Y hemos dicho que este examen microscópico donde se puede ver muy bien al treponema
no está disponible de rutina. Así que es muy poco probable que lo veamos. Entonces debo saber qué otras cosas parecen ser sífilis y no son sífilis. Y aquí tienen un cuadro del diagnóstico diferencial. Tengo que diferenciar con el herpes. Tengo que diferenciar con el chancroide. Y tengo que diferenciar con el linfogranuloma venéreo. Y aquí les doy un organizador gráfico. En este caso, una tabla de 5 columnas en las cuales pueden hacer el diagnóstico diferencial en función a la lesión primaria, el número, el dolor y la linfadenopatía. Que les recomiendo los repasen. Yo no voy a hacer ya una revisión de esto porque les he proporcionado anticipadamente. Miren en el adulto cómo se podría confundir uno con la pityriasis rósea de la sífilis secundaria. Y lo que nos indica acá el dermatólogo, utilizando la imaginación, dice, fíjate, si parece un árbol de Navidad, no es una sífilis. Miren cómo están sus ramitas. La sífilis secundaria se presenta así. No hay ningún arbolito por más que se esfuercen. El tratamiento es muy importante que lo conozcan. Evidentemente estamos tratando niños, pero no podemos perder de vista si estamos hablando del binomio madre-niño, porque al tratar a la madre tenemos que tratar también al niño y por supuesto también a la pareja. No voy a repetir esto, nada más estoy enfatizando la importancia del tratamiento de la penicilina benzatínica. Cada semana. Esto es penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades cada semana por 3 semanas. Estoy mejorando la descripción de esta indicación. En relación a este aspecto, en los adultos, ¿qué de la tetraciclina y eritromicina? Se recomienda evitar estos fármacos durante el embarazo. La primera, esta, porque produce efectos teratógenos. Y la segunda, porque es posible que actúe contra la infección materna, pero es inefectiva contra la congénita. Así que tendría que desensibilizar para poder dar penicilina. Eso tenemos que hacerlo con la intervención de un inmunólogo. No se olviden, los pacientes con VIH son pacientes de alto riesgo. Si me encuentro con un paciente con VIH y sífilis, debo hacer una punción lumbar para ver si no hay compromiso del sistema nervioso central y hacer un tratamiento más prolongado. Aquí tienen una palabra, reacción de Harrich-Herxheimer. Ocurre en el 15 a 20% de los pacientes sifilíticos. Si han leído esto sin estudiar qué es el Harrich-Herxheimer, empiecen a hacerlo porque les puedo preguntar en el examen. ¿Qué es la reacción de Harrich-Herxheimer? En el tratamiento en los niños, aquí tienen las recomendaciones. Entonces, fíjense ustedes, acá en esta sífilis congénita asintomática, en neonatos, que son los recién nacidos de 0 a 28 días, que estén pesando más de 1.200 gramos, pueden utilizar la penicilina benzatínica, 50.000 unidades internacionales por cada kilo, dosis única. Pero si su paciente ya no es neonato, porque hemos dicho que esto es de 0 a 28 días, tiene más de 30 días, y ya tiene manifestaciones de enfermedad, entonces 3 dosis de penicilina benzatínica, a razón de 50.000 unidades internacionales por kilogramo. Es una dosis de una penicilina de depósito, como ustedes recordarán la penicilina benzatínica.
y se administra por vía intramuscular. Cuando el paciente está con mayor compromiso, un niño sintomático, necesito una dosis de penicilina sódica, que es una penicilina de acción rápida y de corta duración. Al ser de corta duración significa que tengo que administrarla más frecuentemente por vía endovenosa. Tendré que hospitalizar a este paciente. En esos casos utilizamos ya no la penicilina benzatínica, sino la penicilina G sódica. Se utiliza 150.000 unidades por kilogramo día, que se las distribuye usualmente cada 6 a 8 horas y se da durante 10 a 14 días. Cada 8 a 12 horas. Y después, incluso dosis, intervalos más frecuentes. ¿Qué pasa si por alguna razón no se ha podido aplicar el tratamiento durante un día? Hay que empezar otra vez desde el día 0. Como si no hubieras recibido tratamiento. No dar penicilina procaínica. Porque no se olviden que hay 3 penicilinas, sódica, procaínica y benzatínica. La sódica utilizo para los niños sintomáticos graves. La benzatínica para los síntomas leves o asintomáticos. Y no se olviden, para hacer el seguimiento en los niños también se utilizan las pruebas no treponémicas. Aquí se podría hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo después de haber hecho el tratamiento a una sífilis congénita deberían haber desaparecido los títulos de anticuerpos no treponémicos? La respuesta sería, desaparecen a los 6 meses. Les voy a hacer esta pregunta en una próxima clase sobre otra enfermedad, para ver si alguien también desaparece 6 meses después del tratamiento. Si sus anticuerpos desaparecen 6 meses después del tratamiento. Aquí voy a meter a mi cabecita, desaparecen 6 meses después del tratamiento. Mi siguiente tarea es averiguar cuáles. Deben admitir que es una pregunta importante. Entonces, ya hemos dicho que varios niños podrían negativizar a los 6 meses. Si es que sigue positivo, puedo volver a tomar a los 8 meses y luego a los 12 meses. ¿Cuándo haría eso? Porque estoy dando cuenta que las titulaciones están disminuyendo. Y tendría que negativizar completamente al año de edad. Aquí máximo al año de edad. Ya saben que el seguimiento se hace con RPR o BDRL. Se utiliza más el RPR actualmente. Cuando es neurosífilis, se hacen controles a los 6 meses, 12 meses, 18 meses y 24 meses. Por lo grave de la enfermedad y lo difícil de eliminarla. Y siempre estos controles son con punción lumbar. Y es lo que está queriendo decirnos acá. Ante la duda, ya sé que hemos dado parámetros para hacer el diagnóstico, pero si tengo una duda razonable y mis pruebas no han sido lo suficientemente claras, si tengo un antecedente epidemiológico, mejor hacer un tratamiento profiláctico y hacer un seguimiento serológico posterior. Si tengo ETS, es muy probable que tenga otras más.
Por lo tanto, aparte de ver sífilis, tendré que ver VIH, gonorrea, clamidia, papiloma humano. Bien, entonces este es el tratado de pediatría, secretos de pediatría, y estos son los videos de nuestra amiga colombiana que como les comento que cambia, no se mantiene su dirección todo el tiempo. Así que si no encuentran en esta dirección, pongan Kelly Márquez Herrera, sífilis congénita. Ok, entonces aquí vamos a quedar en esta clase. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna situación que necesite puntualizar. Este tema hay que leerlo con calmita. El diagnóstico es un poquito peludo en el neonato, en la sífilis congénita me refiero, y también tengan cuidadito en mirar el tratamiento, por favor. Bien, voy a también enviarles el tema para que lo estudien de la siguiente actividad en las siguientes 48 horas. ¿De acuerdo? Para que también lo repasen. Y vamos a ir incluyendo, aparte de esta metodología de análisis, de presentar algunas presentaciones incompletas, para que ustedes lo hagan y revisemos juntos. Otra modalidad es que en algún momento voy a, aparte de hacer las aclaraciones, completar el tema en algunos puntos, adicionar algunas cosas que no existían. Voy a hacer pequeñas preguntas como se las voy a hacer en el examen para ejercitar el formato de evaluación. Y de ese modo vamos a prepararnos mejor para lo que sería la evaluación. Creo que hemos utilizado un tiempo razonable para terminar la actividad. Estamos terminando antes de lo planificado. Esta clase estaba planificada hasta las 8:20, ¿verdad? Sí, doctor. Pero se imaginan si hacemos una clase muy prolongada. Prefiero que hagamos las clases van a ser un poquito más breves, pero tiene que haber una construcción individual de ustedes antes de la misma. Ok, ningún comentario más por el momento. Ya viendo que no hay más preguntas, nos vamos a despedir hasta la próxima semana. No se olviden, una cosita más, por favor. Cuando envíe la clase incompleta, la completamos juntos. No voy a enviar más presentaciones sobre este tema. Si alguno de ustedes quisiera revisarlo, tienen la grabación. Pero no voy a enviar ya otro compacto de diapositivas sobre esta clase. Ya tienen la que les he enviado, la que ustedes han complementado y la que hemos hecho juntos en esta clase. ¿De acuerdo? Por si acaso. Ok, muchas gracias a todos. Pórtense bien, no hagan renegar.